¿Prefieres latinas o europeas? ¿Perdona? Latinas o europeas, ¿qué te gustan más? Es que las europeas son latinas, Que las europeas son latinas. de toda la vida. ¿Cómo explica eso? Las mal llamadas latinas son hispanoamericanas. Las verdaderas latinas son las europeas. O sea, las españolas son las verdaderas latinas. Claro. ¿Pero eso por qué? Hombre, es que nosotros fuimos provincia de Roma y aquí se estuvo hablando en latín durante 1000 años. ¿Y entonces las latinas qué son? Las latinas se les llamó mal llamadas latinoamericanas porque los Estados Unidos hicieron famoso como marketing publicitario el término latino para la gente que hablaba español, pero realmente no son latinas, las latinas vienen de Europa. Lo correcto es americano o, si nos centramos en el idioma y cultura, hispanoamericanos. Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. En el siglo I a.C., Roma necesitaba un poco de propaganda. Es por ello que Augusto, el primer emperador romano, encomienda a Virgilio, un poeta romano, la escritura de una epopeya de la ciudad al más puro estilo de las grandes obras griegas. A esta gran obra, que ha llegado a nuestros días, se llama la Eneida, una recreación literaria de la poesía épica de los grandes artistas griegos desde Hornero hasta Homero. Y es que hasta entonces nadie en la ciudad había intentado emular a Homero con sus obras, pero a Virgilio, sin embargo, le pareció que Augusto, Eneas y sobre todo Roma se merecían una tarea semejante. Pues bien, en el año 19 a.C., Virgilio terminó sus 12 libros. Terminó la Eneida, y en uno de ellos, curiosamente, encontramos el origen de los latinos. Si queréis saber más, acompáñanos. Sabemos por Macrobio, un escritor y gramático romano, que existió una famosa correspondencia epistolar entre Virgilio, el poeta, y Augusto. Se trataba del año 26 a.C. y Augusto estaba en la Hispania dirigiendo las operaciones contra los cántabros. En las cartas, Augusto reclamaba ansioso al poeta el resumen o algún fragmento de su esperada obra. Pero Virgilio le respondió pidiéndole tiempo y que también se sentía enajenado por el trabajo emprendido, ya que Eneas, el protagonista de su obra, precisaba aún de estudios más profundos. Podemos afirmar, por tanto, que era entonces cuando el poeta estaba empezando el trabajo que habría de ocuparle hasta la muerte, el arma que quería utilizar a Augusto con el fin de glorificar el imperio, atribuyéndole un origen mítico. Y es por ello que no solo Augusto espera la obra, sino toda la ciudad aguardaba el poema con impaciencia. Pensad que incluso otro poeta llamado Propercio escribió en el mismo año 26 que se estaba gestando algo mayor aún que la Ilíada. O sea, que había un hype que no veas. Pues bien, más tarde Virgilio pudo satisfacer la curiosidad de Augusto presentándole en pública lectura los libros 2, 4 y 6, quizás los más impresionantes. Mirad si da impresionantes, que es famosa la anécdota que nos cuenta cómo Octavia la Menor, la hermana de Augusto, perdió el conocimiento al escuchar los halagos a su hijo Marcelo contenido en el libro sexto. Y fue en el año 19 a.C. cuando Virgilio terminó su trabajo en 12 libros. 12 libros que era como una reescritura de los poemas homéricos, tomando como punto de partida la guerra de Troya y la destrucción de la ciudad, y presentando la fundación de Roma a la manera de los mitos griegos. Unos libros que, como os digo, beben mucho de los poemas de Homero, y ya en la antigüedad se veían los 6 primeros libros como una Odisea y los 6 últimos como una Ilíada. Las historias de navegantes y de guerreros, el relato hacia atrás de un personaje, el campamento asediado en ausencia del héroe, la muerte cruel del amigo del héroe y la subsiguiente venganza, claro, las tormentas, los juegos funerales, el descenso a los infiernos, el catálogo de los aliados, las armas maravillosas de Vulcano o el duelo a muerte entre los héroes rivales. Estos temas y muchos otros pueden leerse en las obras de Homero. Pero ojo, que nadie acusa a Virgilio de plagio, ni mucho menos. Ese material era acervo común de todos los poetas,
y con él debía Virgilio crear su propio mundo. Y es que en la literatura clásica la tradición es fuente de originalidad, y era obligado beber en ella. Pues bien, en el séptimo libro se nombra por primera vez la palabra aborígenes, un nombre que muchos lo relacionan con los habitantes originarios de Australia, aunque en verdad aborigen significa originario del lugar en el que vive el primitivo poblador de un lugar, independientemente de si es de Australia, Argentina, China o España. Y es que etimológicamente la palabra aborigen proviene del latín aborígenes, que significa los que están desde el origen. Pues según la Eneida, los aborígenes eran los primeros habitantes de la zona central de la península itálica. Estos aborígenes eran nómadas, sin leyes ni ciudades, y se alimentaban de frutos silvestres. Y su rey se llamaba Latino. Cuenta la leyenda que Eneas, uno de los más famosos héroes troyanos, desembarca en la zona controlada por Latino y comienza junto a su pueblo a edificar una ciudad. Y claro, al rey Latino no le gustó un pelo eso. Por consiguiente, al no poder consentir tal afrenta, reúne a su ejército para enfrentarse a Enea y a sus troyanos. Y de esta manera cercaron a los intrusos troyanos. Pero cuando estaban preparados para la batalla, una divinidad indígena aconseja al Latino unirse a los extranjeros. El rey Latino, haciendo caso a esta divinidad, se hace coleguilla de los nuevos huéspedes y les cede una parte de su territorio para que se establezcan. A cambio, los troyanos se comprometen a ayudarles a luchar contra Turno, el rey de los rútulos. Como muestra de agradecimiento, Latino entrega a su hija Lavinia en matrimonio con Eneas, y este da el nombre de Lavinio a la nueva ciudad. Como estaba escrito, los rótulos y los aborígenes, ayudados por los troyanos, se enfrentan en una gran batalla. Los aborígenes salen victoriosos, pero su rey, el rey Latino, muere. Y por ello le sucede en el trono Eneas, para que finalmente los dos pueblos, aborígenes e inmigrantes troyanos, se fusionen en uno y adopten el nombre de Latinos, como homenaje al rey fallecido. Evidentemente, este es solo un fragmento de la Eneida, pero con él hemos sabido de dónde surge el origen de los latinos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Ahora ya sabemos por qué nos llaman latinos, ¿no? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easy Promos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.